Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el documento de la Nostra Aetate del Concilio Vaticano II nos habla del Islam. ¿Cómo la Iglesia ve al Islam? La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se cometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, parecían la vida moral y honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio, el Vaticano II, exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Y esto, pues, escrito así, pues, nos está mostrando que lo que nos debe prácticamente unir para no pelear es tratar los temas netamente temporales. Es decir, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz, la libertad para todos los hombres. Pero no hable de Cristo Jesús, porque eso es lo que está diciendo allí. Entonces el concilio exhorta a todos a que, olvidando el pasado, es un documento para la Iglesia, estaba para los católicos, entonces el concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz, la libertad para todos los hombres. Cosas netamente temporales, y ya una página antes está diciendo que el deber de la Iglesia es anunciar a Cristo Jesús. Ahora bien, cuando la Iglesia empieza a hablar sobre el Islam, donde afirma: la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma. Se pregunta, ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que adoramos al único Dios? Que tanto ellos como nosotros adoramos al único Dios. Sí, ¿será cierto eso? Y entonces aquí es donde empiezan las diferencias entre los dioses, porque resulta que los musulmanes no adoran a Dios, al mismo Dios nuestro, porque aquí lo dice, lo voy a leer. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Si no, dicen acá, estoy leyendo como dice aquí, veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Si veneran solamente a Jesús como profeta y no lo reconocen como Dios, el Dios de ellos no es el mismo Dios nuestro, porque nosotros reconocemos y adoramos es a Jesús como nuestro Dios, que es el que nos lleva a reconocer a Dios Padre, porque Jesús es la revelación de Dios Padre. Por lo tanto, el Dios de ellos no es el mismo Dios nuestro, hablando claramente. Por encima puede ser el mismo Dios. Pero aquí es donde están los problemas de este documento. Ahí es donde está la situación donde no se clarifica. A ver, la Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes. Claro que sí, uno aprecia a los musulmanes. Uno no tiene odio a los musulmanes. Uno no va a cortarle el cuello a ninguna persona que vaya a entrar a una mezquita musulmana.
No, ni va a degollar a tres señoras que están por ahí o tres señores que están haciendo adoración a Alá. No, eso no lo hace un cristiano católico, no lo hace. Entonces la iglesia mira con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma. ¿Y cómo habló a los hombres? A través de los profetas, a través de los jueces, a través de Cristo Jesús, que es la revelación de Dios. Esa es la mayor expresión y la mayor forma de hablarle a los hombres. La misma escritura lo dice. Dios habló a los hombres a través de todo. Ahora último, habló a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces cuando dice aquí, veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Si los musulmanes veneran a Jesús como profeta, pero no lo reconocen como Dios, quiere decir que el Dios de ellos no es el mismo Dios nuestro, porque Jesús para nosotros es Dios hecho hombre, Dios entre nosotros, el Emmanuel. Por lo tanto, ahí se va conociendo la diferencia entre el Dios que de ellos y el Dios nuestro. Nuestro Dios es un Dios trino, no un Dios vaporoso y etéreo. Entonces, buscan elementos que nos puedan como unificar. Si nos hablan de María, nos hablan de Abraham, nos hablan de Jesús como profeta, pero en últimas ellos siguen adorando a su Dios Alá, tienen a su profeta Mohammed, y como no podemos cambiar eso, entonces es mejor dedicarnos a la invitación que nos hace el concilio, es procurar entonces sinceramente, con mucha mutua comprensión, defender y promover unidos la justicia social, los bienes morales, la paz, la libertad para todos los hombres. Dice aquí, la iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo en el camino, que es el camino, la verdad y la vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo Jesús, que nos encuentra la plenitud de la vida religiosa, de la religión del Islam, de la religión judía, ¿no? Es con Cristo Jesús. No podemos silenciar a Cristo Jesús, no podemos dejar de hablar de Cristo Jesús, así tengamos elementos comunes, porque si no se habla de Cristo Jesús, entonces vamos a hablar de Dios, y resulta que nuestro Dios es un Dios trino, y esa es la doctrina católica. Tenemos un Dios trino. No tenemos un Dios vaporoso, etéreo, como lo tienen los musulmanes. El Dios musulmán es el creador de todo y todo. Bueno, y entonces vamos a mirar la clase de Dios. Al final vamos descubriendo que nuestro Dios no es el Dios musulmán, porque ellos no reconocen a Jesucristo como la revelación de Dios. No, lo consideran como un profeta, como uno más de tantos profetas que ha habido durante tantos siglos en toda la humanidad, y no es así. ¿Qué sentido tiene la sangre redentora de Cristo Jesús? ¿Qué sentido tiene la cruz de Cristo? ¿Qué sentido tiene la muerte tan cruenta, tan sangrienta, tan ignominiosa de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que se puso en la cruz por el perdón de los pecados? ¿Qué sentido entonces tiene eso? Vamos y nos damos cuenta, que el Dios de ellos no es el mismo Dios nuestro. No es el Dios nuestro. Nosotros tenemos un Dios trino. Esa es doctrina católica. Doctrina católica. Entonces, esos planos son muy complicados, y entonces por eso es que uno se hace antipático, entonces ya comprendiendo el martirio, va comprendiendo qué significa la persecución, va comprendiendo por qué nos tildan de que somos recalcitrantes, de que somos divisionistas, de que somos arrogantes, de que no nos queremos hermanar, de que no, simplemente estamos acogiendo la enseñanza de la Iglesia Católica. Si un musulmán venera, como dice aquí este texto, si un musulmán venera a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios, entonces quiere decir que el Dios de los musulmanes no es el mismo Dios cristiano, porque Cristo es Dios hecho hombre, mientras que para ellos Cristo es un profeta. Por lo tanto, hay una gran diferencia y abismal en la concepción o visión o enfoque sobre Dios. Aunque nos quieran
¿no? Decir que sí, que Abraham, que sí, que a María, que sí, Jesús. No. Y entonces al final simplemente pues nos invitan es a manejar cuestiones de orden netamente terrenal, ¿no? Entonces procurar sinceramente una mutua comprensión, defienden y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Y Cristo Jesús, ¿qué pasó? Hay que hablar de Cristo Jesús, hay que anunciar a Cristo Jesús, es nuestra obligación, ¿no? Anunciar a Cristo Jesús, anunciar ese nombre que está sobre todo nombre, porque al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es doctrina católica. Por lo tanto, ojo a los discursos, ojo a las homilías, ojo a las predicaciones, donde no nos hablen de un Dios trino. Mucho cuidado con eso. Me puedo tornar antipático, odioso, pero no estoy diciendo nada que no sea católico, que no sea enseñanza de doctrina católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.